Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando se queden aquí con nosotros, ya que como cada semana le traemos mucha información para usted. Y el día de hoy tenemos en la sufragista una gran personalidad de la política, que ustedes ya con el nombre lo van a identificar, además de estar muy activo en los últimos años en México. Y estoy hablando del diputado Gerardo Fernández Noroña, que lo tenemos hoy aquí en vivo y en directo en la Ciudad de los Vientos, en la ciudad de Chicago. Además, recién llegado del aeropuerto. ¿Cómo estás, Noroña? Directo del aeropuerto, aquí aclimatándonos al fresquito. Sí, además, ¿no? Que aquí estamos congelándonos. No, tú que estás muy primaveral, yo vengo equipado. Bien equipado. Bueno, pues creo que no necesita presentación. Él es el diputado Gerardo Fernández Noroña por el partido PT, exaspirante recientemente de la candidatura presidencial del 2024 y pues vocero de la licenciada Sheinbaum. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, cumpliendo con un compromiso que desde la época justo de del proceso de la búsqueda de la coordinación nacional de los comités de defensa, es la figura de la Cuarta Transformación, la figura que se creó y que el 20 de noviembre ya empieza la precampaña, el 19 se firma el acuerdo Morena-PT Verde y ya formalmente será precandidata mi compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, en el marco de la búsqueda que yo también quise tener ese liderazgo, estaba la visita a Chicago, la tuvimos que posponer y la estoy cumpliendo. De hecho, hoy no acompañé, Claudia está en la ciudad de Lerdo, en Durango. Mañana van a estar en Nuevo León, no estaré en estas dos entidades y luego vuelo mañana a la medianoche, regreso para alcanzarla en Yucatán. Muy activo, ¿verdad? Pues sí. Bueno, y muchas felicidades y esperando pues que se llegue ese logro esperado por México, porque últimamente, ¿qué está pasando, no? Escuchamos dimes y diretes, faltas de respeto dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera para estas elecciones entonces? Vamos a ganar bien todas las encuestas que no son medios que nos apoyen, son medios contrarios a nuestro movimiento, todos reconocen, pero por lo bajito 10 puntos, pero en realidad 20 o más puntos de ventaja de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. La virtual candidata de la derecha es muy mala candidata, la inflaron en los medios, pero no tiene ninguna posibilidad. Entonces yo creo que se van a seguir tan desesperados, entonces van a seguir provocando. Bueno, ahora con la tragedia de Guerrero, el compañero presidente antier, me parece, puso una video donde la propia televisión azteca está comentando que sí se informó a tiempo, cómo está participando el ejército, que entra en vigor el plan DN3 de apoyo a la población, cómo se estuvo avisando con tiempo que fueran a los albergues o no salieran de su casa, todo es como debería ser. Y a pesar de eso han dicho que no avisó a tiempo, que es nuestra responsabilidad, que no hay apoyo cuando se dieron 61 mil millones de pesos es el presupuesto de este año, más los 15 mil millones de los fideicomisos, que sería para el año entrante del Poder Judicial, y presupuesto ilimitado del propio, valga la redundancia, presupuesto que ayer aprobamos antier, ya no sé, no, bueno, sí ayer, porque terminamos a las 6 de la mañana, de 9 billones de pesos, el más que haya ejercido el país en el último año del gobierno del compañero presidente, y que además él, pues es el pueblo guerrero. Un presidente sirve a todos los pueblos por igual. El pueblo de Guerrero ha sido muy obradorista y lo seguirá siendo, pero la derecha intriga, miente, desinforma. Entonces es muy desagradable su manera hipócrita e intrigante de funcionar, y eso va a seguir así y va a ir, yo creo que en aumento. Sí, por supuesto, ¿no? Escuchamos como si se tratase de un tianguis, ¿no? En donde están en competencia y que se ponen también, es cierto, pero, decir pero cosas sobre todo la derecha, la que es muy majadera. O sea, yo he estado insistiendo que si yo le dijera a alguna de las diputadas lo que ellas nos dicen, dirían que es violencia política de género y se tirarían al piso. A mí podrán decir misa, pero siempre hay argumentos. Puede haber juicios muy duros
adjetivos calificativos muy duros, pero son la verdad. Si yo les digo traidor, a ver, hace en 2010, 2009, 2010, 2011, cuando Genaro García Luna comparecía a la Cámara de Diputados, yo le decía asesino y decían que yo le faltaba el respeto. Yo le decía que estaba vinculado al narco y decían que yo era un majadero. Eso no es majadería. Bueno, hace poco un jurado en Nueva York lo declaró culpable justo de lo que yo lo señalaba, de los vínculos con el grupo El Chapo Guzmán. Entonces yo les he insistido mucho en tribuna que ellos a la verdad le llaman majadería y ellos sí son muy insolentes. Bueno, el compañero presidente, yo he reaccionado con mucha energía diciendo no les voy a tolerar ya ni un insulto ni al compañero presidente ni a su familia, que además ahora sí que sus hijos son particulares, pues no son funcionarios públicos, no son representantes populares, no tienen ninguna responsabilidad y están todo el tiempo en el centro del golpeteo de la ley. Ha habido una emigración de políticos que han pertenecido a otros partidos. ¿Qué se puede esperar entonces el país? Fíjate que los compañeros lo ven, yo los entiendo, compañeras, compañeros, entiendo que les irrita esa situación, pero nuestro movimiento siempre ha estado abierto, siempre ha estado abierto. De hecho, el compañero presidente logró una articulación desde la derecha hasta la izquierda, un abanico muy amplio que le permitió lograr el 53% de los votos. Tuvimos mayoría calificada. Hoy estamos aspirando a mayoría calificada, por ejemplo, para hacer la reforma al Poder Judicial y quitar a este poder corrupto y que los jueces elijan. Bueno, estaba comentando hace rato una entrevista, se ampararon ya a sí mismos el Poder Judicial para no entregar los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. Es un escándalo. Entonces eso lo tenemos que cambiar. Y lograr ese resultado está muy complicado. Sí se requiere de muy amplia movimiento. ¿Eso quiere decir que cualquiera que venga puede ser candidato? No, pero también es cierto que se resuelve con encuestas y si algún ex militante de otro partido se suma y gana la responsabilidad, pues así están las cosas. De todos modos, sí, la gente ahora en estos recorridos que hemos hecho con Claudia Sheinbaum Pardo, que ya terminan, este fin de semana terminan. De hecho, el evento del domingo en Yucatán ya es un evento de precampaña en Yucatán. Se firmó acuerdos de sumarse a nuestro movimiento y había priistas o panistas y la gente se encabronaba, o sea, hacía manifestaciones. Hubo lugares, Sinaloa particularmente, que fue de los primeros, hubo manifestaciones muy enérgicas en el auditorio de descontento de la gente. De cualquier manera, mira, de las candidaturas que quienes están discutiéndose, que hoy se sabrá quiénes van a encabezar las 9 entidades donde va a haber elección de gobernadores, ninguno es de reciente incorporación. Sí, porque bueno, dentro del gabinete de López Obrador, pues hay muchos funcionarios políticos sí, del viejo régimen. Sí, que en algún momento pertenecieron, sea al PRI, al PRD. Sí. Y pues bueno, también es de pensarse porque en los inicios del PRI, por ejemplo, ¿no? Que venía de una dictadura ya del porfiriato, entra como izquierda y de pronto pues ya no fue izquierda, ¿no? O sea, cometió todas estas atrocidades que sabemos en la historia. Podemos nosotros también pensar que en algún momento la izquierda se pueda convertir también en otra corrupción. Bueno, pues eso siempre puede suceder, pero yo creo que el movimiento nuestro trae un empuje de la gente muy fuerte, una politización creciente y una participación cada vez más grande. Yo creo que nosotros debemos apostar en los años por venir a empujar organizaciones democráticas de los diferentes sectores de la población, campesinas, obreras, de jóvenes, de mujeres, de la diversidad, de profesionistas, de comerciantes, de todos los para consolidar el movimiento. Pero
también esas propias organizaciones se corrompen. O sea, los sindicatos en México, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tienen críticas muy serias por alejarse de los intereses de los trabajadores. Entonces, en realidad, es que nosotros logremos que la gente tome el destino en sus manos, no lo deje en manos de quien eligió y que siga empujando el proceso de transformación. Yo creo que esa es la clave para evitar que siempre hay la posibilidad de que alguien se te corrompa, siempre hay la posibilidad de que las cosas se te puedan torcer, pero la participación colectiva es lo que ayuda mucho. Ahora es demasiado pedirle a la gente que aparte de trabajar, aparte del esfuerzo, aparte de todo lo que hace, pues tenga que comprometerse, pero para las hijas y a los hijos del pueblo no hay otro camino. O sea, tiene que, además del tiempo que le dedica a poder sobrevivir, tiene que dedicarle a la lucha y a la participación. Aquí mismo los mexicanos trabajan 2 turnos, muchas horas al día y piensan que solo con trabajar las cosas van a cambiar. Pues ya se dieron cuenta que no cambian. Si no hay una organización, una participación, una lucha, un compromiso, las cosas no se modifican. Dicho de otra manera, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Bueno, sí, se supone que ustedes son servidores para el pueblo, ¿verdad? Y sí, que el pueblo los elige para sí, un bien común. Sí, pero eso, a ver, pues tú tienes aquí al presidente de Estados Unidos, lo eliges para que te sirva, ¿verdad? Ya hace lo que su chingada gana le da y tiene, pues sí, ¿no? O responde a los intereses de los grupos poderosos económicamente. No, a ver, pensar que yo solo con votar ya cumplí y ya resolví es un error. O sea, eso no va a cambiar las cosas de fondo. O sea, si la gente quiere un proceso de cambio, tiene que comprometerse, tiene que participar, tiene que luchar, tiene que alzar la voz, tiene que meter el hombro. Porque además es imposible que una persona, por ejemplo, el presidente de la República, pues haga los cambios que se requieren. O sea, si no hay una participación de la gente, pues las cosas no cambian. Bueno, ¿y de qué manera se puede ser más participativo? Pues, por ejemplo, creando sindicatos. O sea, tú eres trabajador, no te estoy pidiendo que vayas y quieras ser diputado. Que no, pues que crees tú una organización de trabajadores, de trabajadoras que sea democrática, que defienda los derechos de las trabajadoras, que empuje por mejores condiciones salariales y laborales. Si estás trabajando el campo, pues organizaciones campesinas que luchen en ese sentido. Si eres un joven universitario, pues en esos espacios. Ni siquiera es que estemos planteando un compromiso más allá del ámbito donde te desenvuelves. Pero otra vez, si tú eres trabajador, trabajadora y crees que vas a tener mejores salarios porque en la Cámara van a cambiar la ley, pues podemos cambiar la ley. Pero si tú no estás organizado para hacer defender tu derecho, pues eso no se respeta. Pongo un ejemplo. En México, antes de todas las reformas neoliberales, el patrón, el empleador, tenía obligación de darte seguro social y no se los daba. Estaba en la ley y no se los daba. O la gente aceptaba que cotizaran con un salario inferior y luego cuando llegaba la época de la pensión, su pensión era muy modesta porque siempre aceptó que pusieran un salario muy bajo en las cotizaciones que había. Ese tipo de cosas es de lo que estoy hablando, que no basta que esté en la ley. Si nosotros no hacemos valer nuestros derechos, o sea, son papel mojado. Bueno, y hablando de precisamente de no llevar a cabo pues todo lo que está plasmado en la Constitución y los cambios que se han hecho y que principalmente no lo llevan a cabo pues la parte ejecutiva, ¿verdad? La parte política. No, yo te estoy hablando de un patrón que no respeta los derechos de los trabajadores. No, yo te estoy hablando de que tú en tu espacio no te respetan tus derechos. No estoy diciendo que un presidente no los respete, los gobiernos anteriores eran corruptos, terribles y demás. Y como un presidente hace lo que tiene que hacer, respeta el marco constitucional, respalda todos los intereses del pueblo, y aún así hay sectores de la población que critican y que dicen que no es cierto y tal y cual, y en su espacio cotidiano le violan los derechos y se calla. Su empleador no le respeta sus derechos y se aguanta, no da los aumentos salariales que corresponden, no le paga las horas extras que le debería pagar. Pues eso que tiene que ver el gobierno. ¿Y cómo se puede promover entonces estos derechos? La organización de la gente, insisto, o porque los derechos ahí están.
O sea, si a ti te tienen que pagar aquí determinada cantidad y te pagan menos y tú lo toleras, pues eso ¿cómo lo resuelve el gobierno? Si aquí te tuvieran que pagar horas adicionales que trabajaste y no te las pagan, pues eso puede que haya una supervisión y entonces vienen y dicen, oye, es cierto, no, sí me están pagando. Tú dices, no, sí, mira, aquí está el recibo, aunque no te han dado ni un centavo. O sea, si la gente, insisto, si la gente no hace valer su derecho. Bueno, si los mexicanos aquí en Estados Unidos no luchan porque les reconozcan su residencia, que les reconozcan la ciudadanía, que hagan que están esperando que el gobierno haga el proceso de amnistía para regularizarlos, eso no va a suceder nunca. O sea, tiene que ser producto de la lucha de la gente. Y entonces, ¿cómo puede luchar la gente que es algo muy microscópico? Pues sí, pero es la suma. Es la suma suma de la gente. O sea, yo les digo, cuando yo recorría el país y no se veía camino y la gente se desesperaba y parecía que no iban a respetar nunca la decisión del pueblo en los procesos electorales. Al compañero presidente le hicieron 2 fraudes en 2006 y en 2012. No se habían hecho el de 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, parecía cerrada. Y yo recorría el país y les decía, a ver, no quieren leer, porque yo soy un convencido que la lectura es una herramienta fundamental para que haya mujeres y hombres libres. Les decía yo, pues vean una película. Es una película profundamente revolucionaria. Se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes, las madrean, las abusan, las atropellan, les exigen cada vez más, hasta que un día una hormiguita les dice, oigan, es que somos mayoría, y las otras, sí, pero ponte, no nos distraigas, cabrón, que no vamos a trabajar, es que somos mayoría. Sí, pero apúrate que todo lo que tenemos que hacer es que somos mayoría. Entonces se paran, a ver, ¿qué es eso de que somos mayoría? Pues que somos más que los saltamontes. Y le dicen, ¿y eso qué? ¿Cómo eso qué? Pues nos organizamos, los enfrentamos y los derrotamos. Y la película termina en final feliz porque se organizan, los derrotan y se liberan. Bueno, es eso. Pareciera que una hormiguita no tiene ninguna posibilidad frente a los saltamontes, pero la unión del pueblo pues es lo que hace la diferencia. La historia de la humanidad es eso. Pues en la Revolución Mexicana eran civiles quienes se enfrentaron a un ejército profesional. Diputado, que pero no tenían ninguna experiencia militar y lograron ese proceso de transformación. En la independencia, yo no sé si tú sabes, Hidalgo, ¿sabes cuánta gente estaba con Hidalgo cuando dio el grito de independencia? pues mucha gente, ¿no? No, Pues 35 personas. 35 personas. Y después eran decenas de miles, ¿y sabes de qué iban armados? De valor. No llevaban nada más que las manos desnudas. Y con eso se hizo la independencia. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua. 13. Los Flores Magón, que fueron migrantes, mandaron a 2 personas, Berjol y Leiva, José María Leiva, con una pistola, 3 cartuchos y $5. Los mandaron a revolucionar en Baja California. Licenciado, pero yéndonos a la realidad de hoy en día, ¿verdad? Es cierto que... La de ayer, ¿qué tiene de diferencia? Esos eran extraterrestres, eran marcianos. No. Me refiero a que en su tiempo esa era la realidad de hoy en día. Es la misma. Bueno, es la misma, sí. Hablemos de que es la misma. A ver, aquí los afroamericanos, con Martin Luther King a la cabeza, los reprimían, los madreaban, los encarcelaban. A lo que me refiero es que es cierto, nosotros como pueblo organizado tenemos mucho poder, ¿verdad? Es el poder, pero está desorganizado. ¿Por qué? Sí. Por los entretenimientos que nos han brindado las grandes televisoras, por las separaciones de partidos que nos mienten y nos manipulan, por todos estos tentáculos. Pues los mienten y los manipulan acá. Empresarios que son los que realmente llevan al país. Entonces, ¿cómo el pueblo sin educación, aparte de todo, puede hacer conciencia y puede luchar? Mi abuela tenía 3º de primaria y era una mujer muy sabia. Claro. O sea, el general Lázaro Cárdenas creo que tenía primaria terminada. No es un problema de educación, es un problema de conciencia. La gente insiste mucho que es de educación. Yo conozco gente con doctorado que es profundamente ignorante en cuanto a política se refiere, profundamente individualista, profundamente despolitizada. Esto es inconsciencia. Lo que te genera la conciencia es la lucha. Es la organización de la gente para transformar las cosas. Y eso era así ayer
y hoy, y lo será así mañana. No hay ningún proceso de cambio sin la participación del pueblo. El gran agente de cambio es el pueblo, es la gente, es su organización, es su participación. ¿Cuándo se da eso? Bueno, pues hay gente que somos afortunados, que nos toca en el momento que se da ese proceso de conciencia después de mucho tiempo de lucha. Y hay gente que le toca que por más que lucha no ve el resultado final. Hubo muchas generaciones en México anteriores a nosotros que pagaron inclusive con su vida el querer cambiar las cosas y nunca vieron la transformación. Nosotros hoy la estamos viendo porque tú haces algún comentario como si en México ese proceso de transformación no se estuviera dando, se está dando. O sea, el gobierno por primera vez es un gobierno para la gente, es un gobierno del pueblo, es un gobierno... Lo que ha hecho el compañero presidente en 5 años es impresionante. Mientras llevaban décadas sin hacer una bendita obra pública importante, está el aeropuerto Felipe Ángeles, está la refinería de Dos Bocas, se entrega el Tren Maya en diciembre, ya se va a inaugurar en breve una parte del Tren del Istmo, todos los apoyos, los programas sociales que con la pandemia que hubo, se hubiera hecho un daño brutal si hubieran estado los gobiernos corruptos del viejo régimen y que quieren regresar. Afortunadamente escogieron muy mala candidata en Xochitl Gálvez, yo no veo cómo nos ganen, pero es un proceso y que además es un proceso que no es lineal, que tiene sus claroscuros, que tiene sus contradicciones, que tiene sus dificultades, como todo en la vida. Bueno, hablando de todos esos cambios, claro, yo creo que el pueblo que es más consciente, que es más sensible y que le ha tocado pues ver esta parte bondadosa del presidente actual que tenemos, pues es obvio que sí, ¿verdad? Que estamos en esta cuarta transformación, como ustedes le llaman, pero ¿cómo se podrá continuar? O sea, pues así, continuándola. ¿Cómo caminas? Caminando. Y ¿Cómo haces las cosas? Usted como brazo derecho de la licenciada Claudia Sheinbaum, ¿qué rol hará en esta pues el que he venido continuidad? haciendo siempre. Yo he estado siempre en la lucha, siempre en la participación, siempre en el compromiso, siempre empujando a la transformación del país. Lo seguiré haciendo desde la responsabilidad que tenga o sin responsabilidad. Yo de 2012 a 2018 no tuve ningún cargo público y cualquiera que se mete a las redes puede ver ahí cómo estuve participando, cómo estuve convocando a la lucha, cómo estuve generando formas de desobediencia civil frente al gobierno neoliberal de Peña y antes frente a la usurpación de Calderón y antes frente al cabeza hueca de Fox y desde Salinas, diríamos. Entonces, pues así participando, convocando a la organización, a la lucha, o sea, al movimiento. ¿Y cómo pueden acabar con la corrupción que hay en el país? Pues igual, acabándola. ¿Y de qué manera? Pues así, no siendo corrupto, teniendo métodos de control, pidiéndole a la gente que modifique las cosas. Es que mira, es muy simpático. Tu visión es la visión de la gente, que es, háganlo ustedes. Pues una vez yo fui a una cafetera, no, es que tienen que hacer esto. No, le dije, no, mi amiga, estás equivocada. El planteamiento es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, yo trabajo 10 horas al día, tienes razón. Y aparte, luchar, lo dije hace rato. O sea, ¿cómo resuelves la corrupción? O sea, tú estás en desacuerdo con la corrupción. Acto seguido me hablas y me dices, oye, diputado, fíjate que no aceptaron a mi hija en la universidad, no podríamos meterla. Fíjate que quisiera en Petróleos Mexicanos que nos dieran una chamba ahí. Oye, hay una fila ahí de gente, que se forme en la fila y cuando le toque. No, pero no la podrías recomendar. No vamos a cambiar a los recomendados de ayer por los de hoy. Si queremos cambiar las cosas, pues tenemos que cambiarlas. Y el cambio no empieza en el otro, empieza en uno. Y uno, haciendo el proceso de cambio en sí mismo, puede exigirle con el ejemplo a los demás que hagan su parte, no al revés. Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿no? Pues aquellos que no sean corruptos, pero ya la primera que tenga oportunidad, éndele, cabrón, no, pues eso no camina así. Pues sí, bueno, yo creo que es una charla muy, muy extensa, se nos ha acabado el tiempo. Sí, Por no último, ¿quiere algún mensaje dejar
Pues invitar a la gente, como siempre, a la lucha. Aquí en Estados Unidos todo parece indicar que va a regresar Trump a la presidencia de Estados Unidos, y sé que hay migrantes que lo ven con simpatía, pero es para aventarse por la ventana. Es un racista, es clasista. Ya volvió otra vez con el discurso que hay que poner un muro y que lo vamos a pagar los mexicanos. Pues yo ya le dije cuando estaba con Emma, mi compañera de vida, fuimos a la Torre Trump. Faltaban como 10 días para que tomara protesta como presidente, aquí le llaman juramento, ¿no? Y saqué un mapa de México en 1830, le dije, sí pagamos el muro, pero nos regresan Nuevo México, Texas, Arizona, parte de Utah, parte de Colorado, California, muro, ¿no? Y allá hacemos, entonces a toda madre que lo pagamos, ¿cómo no? No, y aparte que también no, pues que haya realmente esa independencia de México, ¿no? Y que los dejen ser independientes, sí. ¿No? Eso, desde que llegó el compañero presidente, la independencia y el respeto a nuestra soberanía se mantiene con muchas dificultades, pues le tocó al compañero presidente con Trump, pero más bien es cómo se logra aquí que las mexicanas y mexicanos que llevan décadas acá y están presos en este país tan grande, pero presos. ¿Y cómo se trabajará esa parte? No, eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Nosotros? Sí, acá? claro. ¿Y ustedes nosotros, a ver, es como político? Cuando eras niña y tú le decías a tu mamá o tu papá, ¿me ayudas a hacer la tarea? Sí, ¿cómo no? A ver, pues haz esto. No, mi amiga, no, ayudarte no es que yo haga la tarea, es que tú hagas la tarea y en lo que se te atore me dices y yo te explico. Pero además, a ver, cuando los afroamericanos lucharon por la igualdad de derechos civiles, ¿a poco le pidieron a los países, a los gobiernos de Kenia, de Uganda, de Tanzania, de Sudáfrica, oigan, vengan a ayudarnos porque creo que van? No, sabían que aquí es como tienes que luchar. Porque son reglas de este país, no son nuestras. Sí, son políticas internas. El compañero presidente ha insistido en en visas de trabajo temporal, ha insistido en inversiones en los países para que no por pobreza migren hacia Estados Unidos, ha insistido en que haya un reconocimiento, pero si Estados Unidos no le da la gana a su gobierno, pues no le da la gana. ¿Cómo vas a arrancar eso? Con la organización, la lucha de la gente, de ninguna otra manera. Los mexicanos acá están esperando que aparezca un ser sobrenatural o el gobierno que lo salve. No, pues eso no va a pasar. Bueno, sí, cortar de raíz también el hecho de que todos los inmigrantes nos salgamos de nuestra tierra, pues comienza también con el gobierno y, como usted dice, una lucha en común. Eso pues, sí, mucha gente tuvo que emigrar por necesidad, que es terrible, ¿no? Y la gente acá es súper trabajadora, la inmensa mayoría, súper generosa, súper comprometida, y acaba en una cosa trágica, hombre. Les recomiendo mucho un libro de Califátides, es chiquitito. ¿Cómo se llama el libro? El otro país a través de mi ventana, creo, es chiquitito y habla de los migrantes. Él es un griego a través de mi ventana, creo. Él fue es griego y se fue a Suecia. Toda su obra la escribió en sueco. Y ese libro plantea de alguna manera la tragedia del migrante, que acaba no siendo ni de aquí ni de allá, ¿no? Los migrantes acaban a México y ya no son los gringos, son los que migraron, y acá pues son los mexicanos. Entonces en ningún lugar acaban reconociéndose en su identidad. Es una cosa muy fuerte. Especialmente la generación que sigue de los primeros inmigrantes. Pues muchísimas gracias, licenciado Gerardo Fernández Noroña. Bueno, por ahí nos dijeron, por aquí lo vamos a poner. Gracias, licenciado. Un honor haberlo tenido aquí en La Sufragista. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Gracias, licenciado. Ahí estamos.